el mundo que se avecina. Estamos cerrando este bloque dedicado a la preservación de la naturaleza humana. Hemos ido profundizando en esa preservación junto con el científico y doctor en biología Miguel Ángel Serra, al cual pues doy de nuevo la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y me gustaría, para cerrar este bloque, en el capítulo que hemos titulado Proyectos científicos que nos llenan de esperanza, pues tratar con el doctor Serra precisamente algunos ejemplos, ¿no? Y que nos llenen de esperanza y que podamos ver que esas tecnologías emergentes, dentro de una ética, dentro de esa concepción cristiana, del humanismo cristiano que siempre defendemos en este programa, ¿no? Pues van a llenarnos de esperanza y de ilusión por este mundo que se avecina, ¿no? Y por lo tanto, pues Miguel Ángel, me gustaría que nos fueses en este capítulo desgranando algunos de estos proyectos, no sé, por ejemplo, en ingeniería biomédica, en tu campo, ¿cuáles son estos proyectos que nos llenan de esperanza? Bueno, yo creo que te agradezco que me permitas acabar en este capítulo lanzando precisamente estos mensajes de esperanza, porque creo que son muy necesarios y además es justo que sea así, porque intentamos que las cosas se hagan lo mejor posible, siempre, ¿no? Pero déjame que primero plantee la cuestión en el marco adecuado. Estamos hablando de tecnologías biomédicas, es decir, vamos a intentar actuar sobre el ser humano para de alguna manera intentar que esté mejor, que esté de una forma mejor tratado, mejor curado, para erradicar aquello que se puede erradicar, siempre contando con la aquiescencia, la voluntad del individuo mismo, como hemos hablado en algún programa o algún capítulo anterior, ¿verdad? A este respecto, para enmarcarlo bien, me quiero referir a un médico y experto en bioética americano, Edmund Pellegrino, que nos llama la atención sobre 3 características propias específicas de la acción biomédica, de la acción sanitaria, de la acción clínica, si lo queremos ver así. Y lo voy a leer para no equivocarme, ¿no? Uno es que la medicina es una actividad humana singular por la vulnerabilidad de la persona enferma, que pone toda su persona en las manos del profesional sanitario. Y por lo tanto eso lleva a que ese profesional sanitario pueda disponer prácticamente de esa persona que se le ofrece para que la pueda ayudar, ¿no? Por otro lado, y intrínsecamente unido al anterior, está la vocación de servicio que tiene el profesional sanitario respecto del paciente que tiene delante y que permite intrusiones en la intimidad que serían impensables en los 2 ámbitos. Y por otro lado, que el profesional sanitario, para poder ejercer la profesión, no es suficiente que tenga los conocimientos técnicos, sino que tiene que profesar unos principios. ¿Cuáles son? El juramento hipocrático, que obviamente viene de la época precristiana. Explícanos un poco. Y el juramento hipocrático pues, es fundamentalmente esos principios que hemos enumerado de alguna manera en capítulos anteriores, que se podían resumir en no hacer daño, en hacer el bien, en respetar la autonomía del paciente y en actuar siempre con justicia, no favoreciendo a unos con respecto de los otros. Aunque no es exactamente esto el juramento hipocrático, que sería un poco más prolijo, pero son principios básicos en los que están prácticamente todos de acuerdo. Son muy pragmáticos, si queremos verlos así. Obviamente se pueden insuflar de toda la moral cristiana que uno quiera, porque creo que lo permiten, lo aceptan y además se van a ver muy beneficiados por ello. Por lo tanto, si nosotros vemos la acción del profesional sanitario en este marco que acabo de delinear, por lo que dice Edmund Pellegrino, por los principios de la bioética, yo creo que vamos a poder disfrutar, vamos a poder tener ante nuestros ojos un panorama cada vez más rico, cada vez mejor, más ilusionante, ¿no? De tecnologías al servicio de las personas, que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo para que los que nos estén escuchando lo puedan entender, a principios del siglo XX, en 1900, la esperanza de vida
estaba en torno a los 40 años. Cuando acabó el siglo estaba en torno a los 80 años. Había duplicado en un siglo. ¿Por qué? En gran parte por el avance de las tecnologías en ese momento emergentes. Y en ahora, calidad de vida también hemos de y la ver, calidad de porque... vida que daba, pues, por ejemplo, la disponibilidad de agua potable, por ejemplo, y otra serie de avances que proporcionaban otras áreas del saber. ¿Cuál sería ahora, Miguel Ángel, o... esa tecnología que, igual que tú has dicho, ha habido un antes y un después en el agua potable, ¿no? en la higiene, ¿no? Sí. Para las enfermedades infecciosas, ¿no? Esa higiene, pues, el agua potable, ¿cuál sería en estos momentos una tecnología que para el bien, al servicio de las personas, pudiese ser equiparable, ¿no? En cuanto a... Bueno, eso es difícil de decir porque no tenemos perspectiva, pero sin embargo sí que hay descubrimientos que creo que son importantes. Y esos descubrimientos han llevado, por ejemplo, a la disponibilidad del conocimiento y de la tecnología para poder actuar sobre el genoma humano. Y eso nos permite, pues, actuar también terapéuticamente y, por lo tanto, intentar curar enfermedades de una manera mejor, de una manera más eficaz. Por ejemplo, tenemos las técnicas de CRISPR-Cas9 y otras técnicas incluso más evolucionadas que están empezando ya a desarrollarse, y otras técnicas anteriores que también pueden complementar a CRISPR, como son TALEN o como son las proteínas de dedos de zinc, que nos permiten actuar de una forma cada vez más eficaz para resolver enfermedades. Y tienes, por ejemplo, que te permiten con CRISPR tú puedes llegar a reconocer un segmento de tu ADN y actuar sobre ese segmento para repararlo o para insertar un gen correcto, o bien para reconocer una diana para que esa célula tumoral sea más vulnerable a un fármaco que se utiliza en quimioterapia. Por ejemplo, en el cáncer. ¿no? Que es una de las enfermedades. Que esto serviría... Sí, hay ensayos clínicos actualmente desarrollándose en diferentes países del mundo que están utilizando la tecnología CRISPR para conseguir mejorar las estrategias terapéuticas que se están utilizando. Y están empezando ya a obtener resultados muy prometedores. También se utiliza CRISPR para tratar algunos casos de degeneración de la retina, como creo que ya cité en un programa anterior, y que por lo tanto nos están dando una esperanza de que ciegos recuperen la vista. Nos permite además utilizar otro de estos descubrimientos científicos que ha supuesto un avance, yo no sé si al mismo nivel que los antibióticos, pero en mi opinión yo creo que sí, que es la utilización de células madre, de células troncales, que muy lejos de las que se discutían a finales del siglo pasado, que eran embrionarias, sí. Ahora en cambio son las inducidas pluripotentes. Es decir, hubo un científico japonés, Shinya Yamanaka, que publicó un artículo a principios del siglo XXI, y con ese artículo él prácticamente ganó el premio Nobel, que descubrió que solo 4 genes son responsables de conferir un estado de desdiferenciación a la célula. Y por lo tanto se puede partir modificando estos 4 genes de cualquier célula adulta evolucionada, especializada, revertirla a un estado tal de indiferenciación que nos permita llevarla a ese tipo celular que a nosotros nos interesa para determinada enfermedad, para curar una determinada enfermedad o deficiencia. Y por ejemplo, pues se están empezando ya a utilizar estas células en clínica, aunque no es generalizado, pero sin embargo sí que se están utilizando, y además junto con la tecnología que había citado anteriormente, que es la tecnología de modificación del genoma. Porque tú puedes, hipotéticamente, para una persona que esté enferma con una determinada enfermedad, una determinada patología, por ejemplo, podemos hablar de una patología cardíaca, pues tú podrías obtener células, obviamente, estamos hablando de cardiomiocitos, es decir, células cardíacas evolucionadas, especializadas, para formar parte del corazón, pero de un corazón enfermo, las extraes, las puedes desdiferenciar con los factores de Yamanaka o con los 4 factores, y luego, una vez que estas células están en ese estado embrionario o antes, las puedes modificar mediante las tecnologías CRISPR para conseguir que
ese error, esa mutación que había llevado a esa patología en ese corazón, pues se revierta. Las vuelves a introducir en el enfermo, como son sus propias células, no habrá rechazo inmunológico, esas células van a su lugar, ejercen su acción y regeneran el tejido y regeneran la función normal del corazón. Esto no es ya tan hipotético. Quizá para el corazón sí, pero en cambio existe la tecnología ya disponible para poder hacer todo ese proceso que acabo de describir. Y por lo tanto creo que nos encontramos ante proyectos verdaderamente más que prometedores. Creo que estamos ya muy cerca de poderlos aplicar en clínica porque existen ensayos clínicos que están llevando a cabo o desarrollando estas tecnologías. Claro, si prolongamos la vida, ¿no?, la esperanza de vida hacia los 110, 120 años, ¿no?, de una forma pues razonable, las enfermedades neurodegenerativas parece ser que podrán ser preponderantes, ¿no? Sí, sí. En este campo, ¿no?, bueno, estamos hablando del Alzheimer y otras, ¿no? En este campo, ¿qué proyectos o qué proyectos científicos dan esperanza para estas enfermedades? Bien, hay diferentes proyectos científicos que dan esperanza. Lo que ocurre es que algunas de estas enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer, todavía no se conoce cuál es su etiología, es decir, cuál es el factor causante, desencadenante o concomitante. Existen, obviamente, cada vez más conocimientos sobre el tema, pero hasta que no sepamos exactamente qué es lo que provoca la enfermedad del Alzheimer, será muy difícil que nosotros nos podamos enfrentar con garantías de éxito al enemigo. Sin embargo, sí que hay luces de esperanza en el horizonte. ¿Por qué? Porque hasta hace relativamente poco se pensaba que no existía la posibilidad de regenerar las neuronas. Es decir, que uno nacía con unas neuronas y se iban muriendo y al final pues no se quedaba sin neuronas, diciéndolo poco pronto y mal, ¿verdad? Pero esto no es así. Se ha demostrado ya que existe neurogénesis, es decir, génesis de nuevas neuronas durante toda la vida, incluso en la vida en la ancianidad. Lo que ocurre es que es un fenómeno quizá menos activo, menos preponderante desde el punto de vista cuantitativo que lo que podía existir a lo mejor en una etapa anterior. Sin embargo, es cierto que el niño recién nacido tiene muchísimas neuronas, pero también es cierto que se le ponen también muchas neuronas. Pero en cambio, las que quedan establecen unas conexiones determinadas que son las que van configurando el cerebro de ese individuo y que obviamente para que se pueda conservar pues hay otras que se tienen que eliminar, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con los recuerdos, ¿no? Si nosotros recordáramos todo, y hay probablemente novelas y películas muy interesantes y muy sugestivas sobre ese tema, pues sería imposible, no podríamos vivir. Claro. Nuestro cerebro elimina algunos recuerdos que los considera inútiles o irrelevantes y en cambio conserva otros e incluso los refuerza. Y sobre un mismo acontecimiento, diferentes personas que lo han vivido tienen recuerdos que son diferentes pero a la vez complementarios. Con lo cual yo creo que nuestro cerebro, ya que queremos centrar ahora esta luz de esperanza en nuestro órgano más noble, por decirlo así, nos da la posibilidad de estudiarlo todavía mucho más, mucho mejor y de intentar encontrar la forma de utilizar esas tecnologías a beneficio de esas enfermedades que ahora nos parecen que son imposibles, entre ellas, por ejemplo, el Alzheimer. Yo creo que se encontrará la causa y que una vez encontrada la causa, con todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, las tecnologías de biología molecular, como CRISPR, las tecnologías celulares, como la disponibilidad de células madre obtenidas a partir de células adultas, con los factores de Yamanaka y otros, las tecnologías, por ejemplo, de imagen médica, cada vez más sofisticadas, cada vez más precisas, con mayor resolución, que nos permiten pues, llevar nuestra terapia al lugar exacto de nuestro organismo que nosotros queremos. Esto es maravilloso. Y todos estos descubrimientos pues, se han ido premiando con premios Nobel, ¿no? Tanto los que han permitido desarrollar la resonancia magnética nuclear,
que ya recibieron su premio Nobel, como Yamanaka con las células madre, como Doudna y Charpentier por CRISPR, y otros que van a ir llegando. Por tanto, tenemos verdaderamente ante nuestros ojos el resultado de que el ser humano, como decía en el capítulo inicial de esta serie, puede aplicar su inteligencia, su voluntad, su perseverancia, ese mandato que para los creyentes hemos recibido del Creador de conservar, de trabajar en la viña del Señor, ¿no? Como decía el Papa Benedicto XVI, y como está en la Génesis, ¿no, verdad? En el Génesis, perdón, este mundo que tenemos entre las manos y que además por el momento es el único que tenemos y por lo tanto vale la pena que lo conservemos, pero sobre todo que nos conservemos a nosotros, a los seres humanos, que es lo más importante. Y ante las enfermedades raras, ¿no? ¿Qué luz de esperanza vemos, ¿no? Porque supongo que es el campo más desconocido y por lo tanto, bueno, y diverso, ¿no? Hay tantas que cada vez van apareciendo. Alguna luz de esperanza, ¿no? Para las personas pues, que están sufriéndolas o tienen un familiar que las sufre. Sí, desde luego. Se puede un poco aplicar lo mismo que antes. Lo que ocurre es que al ser una prevalencia menor, pues parece que están como más olvidadas. Sin embargo, y hablo por conocimiento de causa, las enfermedades raras generan una gran solidaridad. Se constituyen grupos de pacientes que se conocen entre ellos, que se ayudan, que se comunican. Los médicos tienen una particular atención a estos colectivos y por lo tanto se investiga, se crean becas, fundaciones, existen convocatorias públicas y privadas que conceden ayudas para poder estudiar una enfermedad rara u otra. Hay muchas, pero también hay mucha solidaridad y por lo tanto creo que es bueno. Ahí hay un feedback positivo, yo creo. Y en muchos casos pues, se resuelven, se curan, etc. Por ejemplo, aunque no sea una enfermedad rara, pero sí quiero citar que hasta hace muy poco se pensaba que las personas que tenían diabetes tipo 1, es decir, que tenían una degeneración de las células beta de los islotes de Langerhans, que están en el páncreas, y que son las células productoras de insulina, pues que no podían regenerar esas células y por lo tanto su función. Ya se ha podido demostrar que existe la posibilidad de obtener células productoras de insulina parecidas a las que existen naturalmente y que por lo tanto se podría volver a producir insulina en estos enfermos. ¡Qué maravilla!, ¿no? La ciencia nos permite esbozar una sonrisa y dar una esperanza a esas personas. Y como ellas, a tantas que sufren enfermedades más prevalentes o menos prevalentes, más raras, más conocidas, pero todas ellas que, como están encarnadas en un individuo, en un ser humano, y como digo, el ser humano es lo principal, es lo que nosotros tenemos que fijar nuestra atención, yo creo que se va a poder beneficiar, deberían poder beneficiar todos los seres humanos que lo necesitan del uso de esas tecnologías tan avanzadas, incluso otras que van a llegar y que ahora mismo quizá ni nos imaginamos y que las generaciones futuras pues van a poder utilizar pues para el bien de toda la humanidad. Pues me quedo con estas palabras de esperanza, de optimismo, de ilusión, ¿no? De un científico como Miguel Ángel Serra, defensor de la vida, creyente, con ese humanismo cristiano y esa visión de la persona, ¿no? Tan integral, ¿no? De la visión del desarrollo integral de la persona, por la cual estas tecnologías emergentes del mundo que se avecina, ¿no? Pues que pueden ofrecer algunas sombras, pero también muchas luces, ¿no? Y por tanto, en esa idea de preservación de la naturaleza humana en la que estamos implicados y trabajando conjuntamente, ¿no? Miguel Ángel, además, aprovecho un poco para agradecerte pues, en estos libros que hemos colaborado, en múltiples jornadas, ¿no? Pues tu visión científica, ¿no? La mía pues es más humanista, desde una visión más de las humanidades, pero esa conjunción de saberes, ¿no? que tú en alguno de los capítulos has ido mencionando, yo creo que es muy productiva, produce de alguna manera esa sintonía hacia la esperanza del mundo que se avecina, porque en definitiva tú lo has dicho, yo creo que en todos los capítulos, ¿no? La dignidad humana es esencial, que se preserve en este mundo que se avecina la concepción cristiana de el ser humano singular, el ser humano tiene una dignidad,
tenemos libertad y que por tanto esas tecnologías emergentes al final estén al servicio de las personas, ¿no? Y de todas las personas, que es lo que interesa, ¿no? Claro. Y repito, pues te agradezco de verdad enormemente el que hayas estado a lo largo de estas semanas con nosotros, ¿no? Y que, bueno, si quieres decir alguna, tenemos un poquillo más de tiempo, si quieres finalizar y redondear un poco a modo de conclusión, ¿no? Simplemente, bueno, agradeceros a vosotros que me hayáis invitado, que hayáis contado conmigo, que me hayáis permitido pues, exponer pues, esto que he llevado trabajando durante estos últimos años y en los años anteriores también, y remarcar mi idea fundamental. Aquí tenemos que ser rigurosos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, y tenemos que ser rigurosos desde un punto de vista ético. Las dos cosas tienen que ir de la mano. De esa forma estaremos seguros de que garantizamos que respetamos a cada persona humana, que respetamos a cada ser humano, que reconocemos la dignidad intrínseca e inalienable que tiene cada uno de los seres humanos que forman parte de la especie humana, aunque sea redundante, lo digo así, y que por lo tanto, si eso es lo que tenemos claro, yo estoy seguro de que ningún progreso científico nos tiene que dar miedo de ninguna forma, sino que todo progreso científico que se haga en ese presupuesto, en ese marco, no va a servir más que para el beneficio de todos y cada uno de los seres humanos y obviamente de toda la humanidad. Y por lo tanto abre ante nuestros ojos una perspectiva de esperanza pues sin límites, ¿no? No sin los límites que plantean los transhumanistas, sino sin los límites que plantea la finitud humana, pero que en cambio hable a nuestros ojos a la trascendencia y que estamos llamados a algo más importante. Pero nuestra función, ¿cuál es? Nuestra función es estar aquí, trabajar bien en la viña del Señor para que dé sus frutos y esos frutos sean unos frutos buenos, no unos frutos malos. Por lo tanto, creo que hemos de ser optimistas, hemos de ver el futuro con esperanza y hemos de seguir luchando cada día, pues estando muy atentos a que se respete siempre a la persona, que nunca se la instrumentalice. Tenemos que tener como un semáforo rojo que se nos encienda cuando vemos que se discrimina, que se estigmatiza, que se aliena a una persona humana. Eso no lo podemos permitir nunca. Pero que el momento que lo permitimos con una, luego ya no tenemos justificación para prohibirlo, para limitarlo para todas las demás. Me gusta porque, bueno, no deja de ser la idea de ser custodios de la creación. En la creación, por supuesto, estamos los seres humanos, ¿no? Y en esa ética del cuidado, ¿no? Que también algunos filósofos que confluyen en nuestro entorno, ¿no? Adela Cortina, Victoria Camps, etcétera, ¿no? Francesc Torralba, que nos hablan pues, precisamente de ese cuidado, de ese altruismo, de esa evolución conjunta de la humanidad, ¿no? que es la que nos ha hecho evolutivamente pues, que lleguemos hasta donde estamos hoy, ¿no? El Homo sapiens, pero tal vez bueno, pues un poco avanzado, ¿no? Ese humanismo avanzado que muchas veces hemos comentado. Sí. Y también me quedo con la idea de no tengáis miedo, ¿no? Que recuerda a Miguel Ángel que en alguno de nuestros libros pues, lo hemos puesto ahí como un referente, ¿no? Incluso para las generaciones futuras, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Que no nos tiene que dar miedo ni el futuro que se avecina ni esas tecnologías. Lo que pasa es que hay que estar, como tú bien dices, pues focalizando, ¿no? Exactamente dónde están los desafíos, dónde están esas líneas rojas a no traspasar, pero sin miedo, ¿no? O sea, yo creo que una de las características de esa seguridad que tú nos has transmitido en los distintos programas es, bueno, de alguien que tiene las ideas claras, de un científico que trabaja en el mundo, ¿no? Pero que no es del mundo, en el sentido, claro, ¿no? En el sentido de que, bueno, de alguna manera sugiere en su trabajo, en las organizaciones pro vida, pues unos valores y unas virtudes, ¿no? Unas virtudes cristianas que van a ser muy, muy necesarias en este mundo que se avecina, ¿no? Por lo tanto, repito, además de nuestra amistad, larga amistad, pues tu trabajo, tu esfuerzo en la sociedad. Muchas veces has dicho que lo importante de un científico, además, es divulgar lo que se está haciendo, esos proyectos esperanzadores que tú nos has comentado, sí, al resto de la sociedad. Por lo tanto, en este programa, que un poco lo que pretende es divulgar
desde la ciencia, desde la filosofía, el pensamiento, desde otros ámbitos del saber, esa idea de que, bueno, no tenemos que tener miedo y que tenemos que tener esperanza en ese mundo que se avecina. Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta una próxima. Muchas gracias a vosotros.